A la obra, maestro. Contratistas y profesionales de la construcción. Hola maestros, maestras y contratistas, ¿cómo están? Feliz noche, gracias por acompañarnos a este espacio de A la Obra Maestros Capacita, que en esta noche pues tenemos el honor de contar con la ingeniera Andrea Polo de ACESCO. Ingeniera, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Excelente, aquí contentos porque tenemos en ti una gran maestra y amiga, ya hemos tenido otros espacios de capacitación y la verdad que son buenísimos y muy contentos de tenerte hoy acá. Súper, para mí también es un placer y espero que todos los maestros que nos están acompañando pregunten y todas las dudas que tengan aquí se les será resueltas. Así es. Bueno, yo quiero empezar saludándolos. Bueno, recordarles que ya circuló el periódico y ya está por salir el próximo, entonces es muy importante que lo consigan en sus ferreterías de confianza. Los que lo reciben en la casa también saben que lo pueden pedir al WhatsApp maestro 318-508-3327 y hagamos unos saluditos de rigor porque estaban muy puntuales, incluso 10, 20 minuticos antes, muchos, entonces quiero darles un saludito. Está Jorge Elías Alfonso Mora, él está en Bogotá y está a través de YouTube. Buenas noches, Master. Tenemos a Ramiro Cruz, él dice que nos saluda desde Ginebra, Valle del Cauca. César Augusto Cauca, buenas noches. Desde Norte de Santander nos saluda el Master. Luis Carlos Zapata está, Cano Zapata está en Medellín. Luis Primo está en Bogotá, saludos. Muy buenas noches, nos dice Víctor Mario Mera Morales. No nos dice desde dónde está. Carlos Antonio desde Medellín. Cristina Montenegro de Bogotá. Ahí ya tenemos varios. Magali, hola Víctor, hola Juan Carlos de Puerto Boyacá, Luis Alfonso Jamundí, tenemos de todas las, de norte, sur, occidente, oriente de Colombia. Ferney Sierra, buenas noches desde el barrio Las Orquídeas en Cali, presente, qué rico. Gracias de verdad a todos por estar aquí presentes. Vengan, yo hago aquí un refresco de pantalla. Les quiero contar que en este momento estamos en todas las redes sociales, ¿sí? Pero hay un espacio que es como el del seminario cerrado, el del webinar. Los que se inscriben en este escenario son a los que les llega por WhatsApp el certificado de asistencia, ¿sí? Pero además son los que van a participar al cierre de 4 kits súper bacanos que trajo Acesco, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? En este momento les voy a poner en el chat, ven aquí yo copio el link, les voy a poner en el chat el link al que deben ingresar para que entren dentro de esta actividad. Toda la actividad completa, recibir el certificado, poder participar de los kits, porque ahí vamos a tener sus datos para poder contactarlos. Entonces, si usted está en Facebook, véngase para acá, dele clic ahí a ese link que le acabé de dejar en el chat. Si está en YouTube, también véngase aquí a la sesión privada del webinar y acompáñenos. Es lo mismo que están viendo en este momento, es exactamente la misma mecánica. Lo que pasa es que necesitamos que se registren para que les lleguen los certificados y para poder hacer válida la participación ahorita en el cierre, en la sesión de preguntas-respuestas, que la ingeniera nos va a poner ahí unas pruebas también, que estén muy atentos a toda la información, porque ella es la que va a elegir con qué preguntas vamos a participar. El tema de hoy está buenísimo, vamos a hablar de entrepisos, cómo construir rápido y seguro. Entonces, yo creo, Inge, que la audiencia es toda tuya. Si quieres puedes ir ahí compartiendo la pantalla. Yo te voy diciendo si vemos todo bien. Por ahí voy saludando a Fernando Briceño, Alexander Díaz desde Florida Blanca, desde Bucaramanga también. Aquí ya está tu pantalla. Por ahí que le des ocultar al botoncito y listo. Bueno, manos a la obra, ¿cierto, Inge? Claro que sí. Muy buenas noches para todos. La idea de este espacio de hoy es contarles un poco de la construcción de entrepisos rápida y segura con un producto que nosotros manejamos en Acesco, que es el Metal Deck. Mi nombre es Andrea Polo, para los que no me conocen, hago parte del equipo técnico de Acesco y
Pues importantísimo para los que no conocen a Sesco. Sesco es una compañía que lleva más de 50 años en el mercado colombiano, líder en la construcción en acero. Y el eslogan de Acesco es la confianza que nos une y por eso estamos aquí, porque queremos generar ese enlace con ustedes, maestros y maestras, para que tengan todo el conocimiento, para que puedan hacer un uso adecuado de nuestros productos. Pero antes de arrancar con nuestro tema, quisieras contarles un poco de cuál es ese portafolio de productos que manejamos en Acesco. Tenemos todo lo que tiene que ver con aceros planos, que es acero galvanizado y pintado, que en nuestro sector de la construcción, por ejemplo, es muy utilizado todo lo que tiene que ver con ductos de ventilación, nuestras canales de aguas lluvias o canovas, como lo llaman en Antioquia. Las cubiertas metálicas, en donde hace poco hicimos un lanzamiento de nuestra teja Toledo y que con a la obra maestro estuvimos hablando unos meses atrás. Contamos con nuestro sistema de entrepisos, que hoy vamos a hablar sobre el Metal Deck. Tenemos nuestros perfiles 6Z, nuestra tubería estructural y nuestra tubería de cerramiento. Entonces los invitamos a que conozcan nuestro portafolio de producto. Pueden entrar a www.acesco.com. Ahora sí, vamos a hablar de cómo construir un entrepiso seguro y rápido. Y para eso vamos a hablar del Metal Deck. ¿Cómo es nuestro proceso de fabricación del Metal Deck? Es una lámina de acero, como podemos verlo aquí en pantalla, que esta lámina de acero básicamente está con un recubrimiento de zinc y cuenta con unas zonas de proceso y entrada en donde nosotros formamos la geometría de este deck. Pero, ¿qué nos dice nuestro reglamento de construcción sismo resistente? Que es muy importante que ustedes, maestros y maestras, lo tengan muy presente en su labor. El reglamento nos dice, señores, este sistema de construcción de losas de entrepisos, usted lo puede utilizar para edificaciones y básicamente se compone de ¿qué? Una lámina metálica preformada, que es nuestro Metal Deck, que es el que estamos viendo aquí en pantalla, y sobre este se funde una losa o se funde o se vacía un concreto. Y esto es lo que me va a formar mi entrepiso. Pero, ¿qué es importante que usted sepa referente a este elemento? Es que la calidad del producto es lo que me va a garantizar a mí, el residente del proyecto, y a usted, que es el que va a ejecutar el proyecto, que ese material que ustedes estén colocando sea el adecuado. Entonces, nuestro reglamento nos habla de dos aspectos supremamente importantes que ustedes es muy importante que lo tengan presente y es, por un lado, el tipo de material y por otro, el acabado. En cuanto al material, ¿qué dice nuestro reglamento? Dice, tengan presente que si su lámina va a trabajar en conjunto con su concreto, ¿eso qué quiere decir? Que su lámina, o sea, el Metal Deck, va a ser el refuerzo de su losa. Y en ese caso, su acero debe ser un acero estructural, que debe tener una fluencia mínimo de 230 megapascales. ¿Y qué le ofrecemos en Acesco? Ofrecemos un Metal Deck grado 40 que tiene 275 megapascales, o sea, estamos por encima de lo mínimo que nos exige la norma. Y también manejamos un grado 50. Entonces, con esto ustedes tienen la tranquilidad de contar con un acero estructural de muy buena calidad. En cuanto al acabado, ¿qué dice la norma? Tenga en cuenta que si ese elemento va a ser su refuerzo, pues ¿cuánto le debe durar? Lo que dura su edificación, o sea, mínimo 50 años. Para que pueda durar esos 50 años mínimo, ¿qué debo tener? Un recubrimiento galvanizado de zinc que tiene un gramaje de 180 gramos por metro cuadrado. ¿Eso qué me garantiza? Que mi acero va a estar protegido de la corrosión. Entonces, esto es muy importante porque dependiendo de la calidad del producto que coloquemos, pues vamos a tener la tranquilidad
que ese entrepiso nos va a durar los 50 mínimo que nos exige el reglamento. Ahora, ¿qué tenemos en Acesco? Y ya llevamos ya más de 2 años con este producto, y es que contamos con el Metal Deck Negro Inspiración. Entonces, tenemos el Metal Deck galvanizado, que es esta muestra que traje aquí para esta presentación a escala, y es este que vemos aquí en pantalla. Y tenemos el Metal Deck Negro Inspiración, que el Metal Deck Negro Inspiración es un entrepiso, un elemento de acero que cuenta con un galvanizado, pero adicional a eso cuenta con una protección acrílica negra. ¿Qué beneficios tiene? Pues que voy a tener un cielo raso listo a la vista, eso me va a significar ahorros en tiempo, en costo, y finalmente pues este recubrimiento lo que va a hacer es que va a embellecer los proyectos, dándoles un estilo y pues una mayor protección a ese acero. Entonces cumple exactamente las mismas funciones, pero tiene un acabado estético que es tendencia en este momento si vemos en muchos lugares en el país. Y la pregunta que a veces nos hacen es, ok, yo quiero un Metal Deck negro, pero ¿qué es el Galva Plus? Entonces, el Galva Plus es esa protección acrílica que me permite que ese elemento tenga esa tonalidad negra. ¿Y qué beneficios tiene? Pues que voy a tener una segunda capa de protección contra la corrosión, voy a poder generar una superficie lista para pintar y voy a tener una facilidad en el material en que se va a poder desplazar, o sea, voy a poder, cuando lo manipule y esté en mi paquete, voy a poder fácilmente manipular un Metal Deck con otro. Y ustedes me van a preguntar, bueno, ¿pero acaso el galvanizado no se puede pintar? Claro que se puede pintar, pero ¿qué es lo que ustedes deben tener en cuenta? Que deben hacer una preparación de la superficie y adicional a eso deben colocar una pintura que sea a base de cromo para poder generar una adherencia. Si yo aplico una pintura, no sé, un alquílico, un epóxico, ¿qué va a pasar cuando la aplico? Que eso es como si le aplicara agua y no se va a adherir. Cosa que el Metal Deck Negro Inspiración tiene ese plus por el Galva Plus de poder que se adhiera a cualquier pintura de superficie metálica y no voy a tener que hacer la preparación ni mi pintura va a ser a base de cromo. Ahora, ¿cómo es la geometría de ese Metal Deck? Entonces, contamos con unos resaltes laterales. ¿Y esos resaltes laterales cómo son? Son unos rectángulos que sobresalen de la lámina. Vamos a verlos por acá. Bueno, no creo que lo vean ahí en pantalla, pero básicamente esos resaltes lo que hacen es que el concreto se adhiera a la lámina. Y por eso es que la lámina termina siendo el refuerzo de la losa. Contamos con unas crestas, unos valles y unos rigidizadores y un lado hembra y un lado macho para poder hacer el traslado. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo identifiquen y más adelante vamos a ver cómo identificar el derecho de una lámina de Metal Deck. ¿Qué geometrías manejamos? Manejamos el Metal Deck de 2 pulgadas, que quiere decir que es la altura que tiene la cresta de mi deck, y nuestro Metal Deck de 2 pulgadas tiene un ancho de 940 milímetros. Muchas veces nos preguntan, ¿y por qué no manejan un ancho de 1 metro? La respuesta a eso es que nosotros manejamos este ancho de 940 porque tenemos un mayor número de rigidizadores. ¿Y eso qué beneficio tiene? Que en la etapa constructiva, ¿qué pasa con el Metal Deck? Él va a ser la plataforma de trabajo donde vamos a transitar y donde vamos a tener nuestros equipos para poder fundir la losa. Entonces, él tiene que tener esa resistencia y esa rigidez para soportar el peso de las personas y los equipos.
Y es un ejemplo muy sencillo que les hago en las capacitaciones y es, si usted coge una hoja y la sostiene de los extremos y coloca un esfero o varios esferos, la hoja se va a pandear o a sacar barriga, como ustedes dicen. Ahora, si esa misma hoja, lo que hago es que la pliego y vuelvo a colocar el mismo número de lápices o esferos y la sostengo de los extremos, ella va a mantener su forma, o sea, es mucho más rígida. Eso mismo pasa con el Metal Deck, por eso tiene estos rigidizadores que ustedes ven que hace que él se comporte muy bien. En el de 2 pulgadas manejamos espesores desde 0,75 hasta 1,50. Y ustedes van a preguntar, bueno, ¿y por qué están hablando en espesores y no hablar en calibres si eso es lo que nosotros manejamos? Pues básicamente lo hacemos porque es una forma en que usted está asegurando que está recibiendo una lámina con un espesor de 0,75 y no una lámina que sea calibre 22, pero con un espesor mucho menor, que en realidad no es calibre 22. Por eso en ASESCO hablamos en milímetros. Inge, Cuéntame. tenemos aquí una pregunta. Primero, Edwin Jaimes dice que ese color negro le parece súper bello. El segundo es que pregunta Fernelli Sierra Ceballos si es necesario colocarle malla electrosoldada. Muy buena pregunta. Pues eso lo vamos a ver más adelante, por lo que quiero decirte para adelantarte y no dejar tu pregunta ahí en el aire. Ese refuerzo que nosotros colocamos es solo para retracción y fraguado. ¿Qué quiere decir? Cuando el concreto se endurece, él necesita de algún material que le ayude para no fisurarse. En ese caso, tú puedes utilizar la malla electrosoldada o puedes utilizar fibras. La ventaja que tienen las fibras es que son mucho más económicas. Entonces tú lo puedes hacer de las dos formas y nuestro reglamento permite utilizar ese tipo de refuerzo. Continuando con la presentación, entonces, nosotros en nuestra página, ustedes pueden consultar las fichas técnicas de todos nuestros productos. En el caso del Metal Deck, ustedes pueden ir a Entrepisos y allí pueden ver esta información que ven en pantalla. Esto es muy útil para ustedes porque cuando necesitan sacar los volúmenes de concreto, aquí nosotros les indicamos cuál es ese consumo teórico en donde ustedes simplemente cogen este factor y lo multiplican por el área de su placa. Y allí ya van a tener los metros cúbicos de concreto que necesitan. Manejamos también, bueno, me voy a devolver un poco y es una pregunta que también nos hacen es, bueno, ustedes manejan todos estos espesores, pero ¿cuál es el mejor? ¿Usted qué nos recomienda? Y lo que les puedo decir es, el más comercial y el que ustedes van a conseguir en todas las ferreterías es el Metal Deck de 2 pulgadas, el 0,75, que es utilizado en vivienda, que es utilizado para oficinas, que es utilizado para gimnasios. Entonces, lo importante es tener una adecuada modulación de los soportes para ese tipo de Metal Deck, pero también ofrecemos otros espesores cuando tenemos una mayor distancia entre apoyos o cuando tenemos unas cargas mucho más grandes. También contamos el de 3 pulgadas, que este pues es mucho más alto y digamos que es más utilizado, lo utilizan a veces en edificios cuando hay una separación importante entre viguetas o también lo utilizan, por ejemplo, en el caso de puentes vehiculares. Es un producto que también manejamos. ¿Qué requisitos debemos cumplir para hacer uso de este Metal Deck para entrepisos? Entonces, los requisitos mínimos que nos pide el reglamento es, primero, el tipo de concreto. El concreto debe ser de una resistencia mínima de 3000 PSI. Por otro lado, dependiendo de la geometría del Metal Deck, vamos a tener un espesor mínimo de
concreto. Si vamos a hacer uso de malla, ¿qué debemos tener en cuenta? Un recubrimiento mínimo de 2 o 2.5 centímetros y debemos sí o sí colocar unos distanciadores para posicionar la malla en donde el concreto la va a necesitar. Debemos hacer una fijación lateral entre los traslapos de una lámina y otra para poder garantizar que no se vaya a mover otra lámina y que trabaje en conjunto en todo el entrepiso. Y en el caso de estructuras, por ejemplo, metálicas, se pueden utilizar conectores y es muy importante hacer la fijación de la lámina a la estructura o al refuerzo de mis vigas para que cuando estemos transitando sobre ella en la etapa constructiva, las láminas no se vayan a mover y no tengamos un accidente de trabajo. ¿Cuáles son esos espesores mínimos que debemos tener en cuenta? Entonces, aquí les invito a que tomen nota porque hemos visto casos en donde ponen espesores menores y allí no funciona bien el sistema. Entonces, por un lado, el metal deck de 2 pulgadas, el espesor mínimo es de 10 centímetros o 100 milímetros como está aquí en la presentación. ¿Cómo mido ese espesor de losa? Desde la parte inferior de mi lámina de metal deck hasta el borde de mi concreto sin acabados de piso. Esta es la medida que debemos tener presente. 10 centímetros para 2 pulgadas y 3 centímetros para 3 pulgadas, 13 centímetros. Ahora, ¿qué ventajas tiene esa lámina de metal deck? Tiene la ventaja que yo puedo utilizarla en todo tipo de estructuras. Mi estructura puede ser en concreto, mi estructura puede ser mixta, tener elementos en concreto y elementos en acero, o puedo tener un edificio todo metálico e incluso también lo puedo utilizar en mampostería. Entonces tiene esa versatilidad de poder utilizarse con cualquier tipo de material. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a fundir la losa en una estructura de concreto? Entonces, la recomendación que damos nosotros es hacer fundidas monolíticas. No se recomienda hacer fundidas en 2 etapas. En el pasado se hacía, pero nuestro reglamento nos indica que no se recomienda porque en esta zona, en donde fundo 2 concretos en tiempos diferentes, se me va a generar una junta fría. Y el tercero es cuando hacemos el apoyo sobre vigas ya fundidas, o sea, voy a hacer una ampliación en mi vivienda o compro una viga prefabricada, que eso es ya un sistema más industrializado. En losas fundidas monolíticas con vigas, que hay que tener en cuenta, y es muy importante esto que ustedes tomen nota, y es, la lámina se apoya sobre la formaleta, o sea, ya sea formaleta de madera, formaleta metálica. El apoyo mínimo, ¿sí?, que entra la lámina, o sea, yo tengo mi lámina y ella va a apoyarse sobre esa viga, y ese apoyo mínimo, ¿de cuánto debe ser? Mínimo de 2.5. Recuerden que el recubrimiento, si este es mi refuerzo de la viga y esta es la cara del concreto, esto de aquí a acá, yo voy a tener 4 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo colocar mi lámina mínimo 2.5 o máximo 3.5. No la puedo dejar en 4 centímetros porque la lámina se me va a estrellar con los flejes y con el refuerzo, sobre todo con los flejes. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Cuando es monolítico, ¿qué se hace? Se funde la losa y las vigas en un mismo tiempo, como lo podemos ver en este proyecto. Ahora, si tengo vigas
que ya están fundidas porque, no sé, hice mi casa, entonces dejé las vigas fundidas, pero no, o sea, en el momento que hice mi casa, pues no me daba el presupuesto, entonces lo voy a hacer después de unos años. Entonces, allí es muy importante vincular la losa a la viga existente. ¿Qué hemos visto? Que a veces dicen, bueno, yo tengo mi viga, voy a utilizar mi metal deck, lo apoyo sobre la viga, fundo mi losa y listo. ¿Qué pasa? Que cuando hay un sismo, si yo no vinculo esa losa con esta placa, entonces la losa se va a mover para un lado y la viga para el otro. Entonces no voy a transmitir adecuadamente las cargas. Cuando las vinculo, básicamente ellas van a desplazarse y a conectarse y transmitir las cargas adecuadamente. Pero ¿cómo yo hago eso? Entonces, lo que por lo general hacen es que perforan la viga, colocan un epóxico y colocan una varilla en L que vincule la losa y la viga. Ahora, si lo que yo tengo son vigas de acero, la idea es que ese metal deck mínimo se apoye 4 centímetros sobre la viga. Y en ese caso, lo que hago es que coloco unos puntos de soldadura para fijar la lámina y cuando transitemos no se vaya a mover. Ahora, en las vigas que son fundidas monolíticamente, pues ¿qué nos toca hacer? Perforar el deck y amarrarlo al refuerzo para que no se vaya a mover la lámina. Inge, ¿te puedo interrumpir un segundito? Claro que sí. Listo. Haciendo una pausita. Recuerden, vamos a tener al final una sesión para entregar 4 mega kits que tiene Acesco para nosotros. Muchas gracias a los que se han ido conectando. 2 preguntitas que vi por ahí repetidas. Con haber ingresado y registrado el formulario, ya marcaron asistencia y ya están participando. ¿Listo? 2 personas me dijeron que no escuchan, pero otros les responden que sí están escuchando. De pronto es que miren en los dispositivos el volumen o algo así, o si tienen conectados los audífonos, a veces pasa. O que revisen si también lo tienen sincronizado a un Bluetooth o algo así. Tengo aquí unas preguntas que se me estaban como acumulando y no quería dejarlas pasar. Nos están preguntando, bueno, primero Víctor Mario dice que le gusta el sistema de Metal Deck y que es más seguro y confiable para las épocas de lluvias. Ese es el testimonio que nos comparte el máster. Carlos Antonio Valencia nos aporta que es muy importante al vaciar las vigas dejar anclajes para conectar el Metal Deck. Y pregunta Luis Alfonso Galvis. De pronto ya lo dijiste, pero es para refrescar. Luis Alfonso Galvis, ¿a qué distancia se colocan los apoyos? Eso no lo hemos hablado y es muy buena pregunta. Entonces ya lo dejamos para más adelante, Luis Alfonso, ¿listo? Pero no, si quieres respondámosle de una vez. De una. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta, ¿cuál es? Todo va a depender de lo que yo esté construyendo. Entonces, vamos a suponer que vamos a construir una casa, ¿sí? Y esa casa lo vamos a hacer con un metal deck de 2 pulgadas de 0,75, ¿cierto? En una casa, el espesor de losa que por lo general ustedes maestros utilizan es de 10 centímetros, ¿cierto? Entonces, para esos 10 centímetros, y si yo voy a tener, por ejemplo, mis vigas, no sé, de concreto, entonces yo les recomendaría que manejaran una luz máxima de 2.5 metros. Pero si usted, por ejemplo, va a colocar viguetas metálicas, yo le diría, más bien dejemos 2 metros. Y ustedes dirían, bueno, ¿y por qué en concreto 2.5 y en metálicas 2 metros? Porque las vigas en concreto, por su geometría, son un poco más rígidas, ¿sí? Y las metálicas, también por su tamaño, son un poco más flexibles. Entonces, cuando hacemos un entrepiso, la idea es generar un confort dentro de ese entrepiso. Entonces, por eso recomendamos esa separación. Importante, 10 centímetros, metal deck 2 pulgadas de 0,75.
Súper. Nos preguntan una diferencia porcentual entre el Metal Deck y el Negro Inspiración en costos. Les cuento que al mismo precio, así que aprovechen esta oportunidad que hay, porque los dos valen exactamente lo mismo. Bueno, aquí no, aquí te echan es flores. Henry Díaz Hernández, excelente capacitación por parte de la ingeniera, muchas gracias. Tengo dos de Abel Timana y Alexander Díaz. Entre ellos dos nos preguntan cuál es la distancia máxima que resiste la lámina, el vano, y qué distancia es recomendable de viga a viga. Eso fue lo que le respondimos al anterior maestro, que si vamos a hacer, por ejemplo, una vivienda, pues hablábamos de 2 o 2.5, si es concreto o es acero, ¿sí? Entonces, ya cuando no es una vivienda, sino es otro tipo de uso, donde tenemos unas cargas más pesadas, pues hacemos la validación. Les recordamos, nosotros en ACESCO, en nuestra página web, tenemos un servicio al cliente. Ustedes pueden escribirnos allí en nuestra página web, llenar un formulario y decir, voy a construir, no sé, un mezanine para un almacenamiento de tal cosa. Necesito asesoría técnica. Entonces nosotros devolvemos la llamada y les escribimos y les preguntamos y les damos la asesoría. Entonces aprovechen ese recurso. Nosotros somos un equipo de ingenieros que estamos localizados en todo el país, entonces podemos darles toda la asesoría. Súper. Y para ya continuar y parar esta pausita que hicimos, recordándoles que se esperen hasta el final, que tenemos unos premios bien buenos. Nos habías contado que se podía usar más mampostería, en todo metálico, pero de todas formas Edwin Jaime Rivera dice dónde no debo usar el Metal Deck. ¿En dónde no debo usar el Metal Deck? Por ejemplo, cuando van a hacer una losa de contrapiso, o sea, cuando el Metal Deck va a estar en contacto con el suelo, allí no se recomienda. ¿Por qué? Porque el suelo es húmedo y va a oxidar la lámina. Entonces, en ese caso no sería recomendable cuando lo voy a poner sobre el terreno. Súper. Entonces ahí vienen más preguntitas, téngannos paciencia y vamos haciendo los breaks para responderlas. Y ya finalmente Carlos Antonio nos da es como su experiencia y dice que él ha estado instalándolo también como cubierta y pone entre paréntesis en techado. Bueno, pues digamos, hemos visto casos, digamos que el producto como tal está pensado para entrepisos. En los techos, ¿qué pasa? Resulta que por la geometría que tiene la lámina, es posible que en los traslapos se pueda de pronto generar algún tipo de filtración de agua, ¿sí? Digamos que sabemos que lo utilizan porque ustedes a veces dicen, me pasó en un proyecto en Bogotá, donde decían, no, es que eran unos apartamentos y allí tenían que hacer como cada mes o cada 2 meses como mantenimiento a unas antenas. Entonces decían, no, nosotros necesitamos una cubierta que sea supremamente rígida. Pero los invitamos a que conozcan nuestra cubierta canaleta. Nuestra cubierta canaleta es una cubierta que ustedes la pueden conseguir pintada, es de gran altura y se puede colocar apoyos bien distanciados. Y está pensado para techos, entonces digamos que no van a tener problemas en el traslapo de filtración. Entonces, pues digamos que esa sería nuestra recomendación. Perfecto. Ya podemos continuar, Inge. Te quería preguntar una cosa. ¿La línea que tú dices de asesoría es la que sale como atención al cliente en la página web? Sí, señor. Entonces, mientras tú sigues, les voy a proyectar ahí en pantalla los números de atención al cliente porque nos los están preguntando y de todas formas también se los voy a enviar al chat. ¿Listo? Y seguimos Sí, con la... igual ustedes pueden entrar a nuestra página web y ahí pueden enviar su solicitud de servicio técnico.
Súper. Bueno, entonces vamos acá a otro punto que ustedes muchas veces me preguntan y, bueno, ingeniera, ¿y qué voladizo puedo dejarle? ¿Puedo dejarle 20? ¿Puedo dejarle 30? ¿Puedo dejarle 50? La respuesta es la lámina no funciona como un refuerzo en un voladizo. O sea, lo ideal es que yo no vaya a hacer esto. ¿Lo puedo hacer? Claro que lo puede hacer. Pero ¿qué va a pasar con la lámina cuando tengo estos voladizos? Pues que la lámina me va a trabajar como una formaleta. ¿Y qué es una formaleta? Que me da forma al concreto, pero no va a ser el refuerzo de mi losa. O sea que ¿qué voy a tener que prever? Que debo colocar un refuerzo adicional a mi malla electrosoldada y ese va a ser mi refuerzo y la lámina solo va a cumplir la función de darle forma al concreto. Entonces, eso es bien, bien, bien importante. Ahora, ¿cómo es la instalación? La instalación del Metal Deck es muy sencilla y es segura y rápida. Primero, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Cuál es el sentido de la lámina? ¿Cierto? Entonces ya hablamos de un caso particular que es voy a hacer una casa, mi casa va a tener 10 centímetros, entonces esta distancia entre mis soportes no puede ser mayor a 2,50. Entonces quiere decir que mi lámina va en este sentido, ¿cierto? En donde es como el sentido corto donde tengo más apoyos y no en este que la separación entre apoyos es mucho más grande. Adicional a eso, si dentro de mi entrepiso tengo una zona irregular, debo siempre colocar mi lámina desde la zona regular, colocarla y fijarla y al final hago el corte respectivo. ¿Cuál es la dirección del Metal Deck? Entonces, ¿sabían ustedes que el Metal Deck tiene un derecho? Entonces, si quieren en el chat, respondan sí, no. ¿Por qué es importante? Sí tiene un derecho. ¿Y cómo identificamos el derecho? Entonces, hay varios tips. Por un lado, los rigidizadores que tenemos en la cresta. Si ustedes ven aquí, es como una especie de U, ¿cierto? Entonces, si yo lo tengo al revés, ¿qué voy a ver? Dos montañas y no voy a ver las U's. Segundo aspecto, el traslapo lateral. El traslapo lateral me va a generar también una especie de montaña que si lo coloco al revés, ¿qué va a pasar? Que el concreto se va a fugar por acá y va a empezar a salir en el piso de abajo. Tercer aspecto, los resaltes laterales. ¿Se acuerdan de esos rectángulos que les hablé en la geometría? Esos rectángulos lo que van a hacer es que sobresalen hacia el lado donde voy a tener el concreto. Y por último, es que por la parte inferior voy a tener la marca, ¿sí? Pero puede que alguna lámina no tenga la marca que diga Metal Deck 0,75. Entonces, ustedes ya saben los 3 pasos anteriores, cómo identificar el derecho. Una pregunta que me hacen, ingeniera, ¿y qué pasa si yo lo coloco al revés? ¿Se me va a caer el entrepiso? Seguramente no, pero no va a estar funcionando adecuadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que esos resaltes laterales, que son los que adhieren el concreto, pues no van a estar trabajando porque en la otra cara esta lámina es lisa. Entonces, básicamente, no voy a tener mi refuerzo de la losa. Entonces, por eso es tan importante el derecho de la lámina. Por otra parte, los cortes. ¿Cómo debo hacer los cortes? Ideal que tengamos nuestro disco de corte. En algunos casos buscan un lugar de cizalla, pero igual si yo tengo que hacer estas cajitas para las columnas o no sé, tengo un ducto, pues el disco de corte es lo mejor. Importante, no utilizar el equipo de soldadura. El oxicorte, ¿qué hace?
por un lado, me quema el acero, o sea, debilita el acero. Y segundo, quema el galvanizado. Entonces, no utilicemos oxicorte para hacer los cortes del metal deck. Otra cosa supremamente importante, el apuntalamiento temporal. Entonces, si ustedes ven en pantalla, hay unas cerchas metálicas en donde se colocan con unos puntales solo en la etapa constructiva, cuando hasta que el concreto alcanza el 75% de su resistencia, que si yo no le coloco ningún tipo de acelerante y ningún elemento adicional, puede estar alrededor de 8 a 10 días. Ese apuntalamiento, ¿cuándo se coloca? Por ejemplo, si yo voy a hacer un metal deck de 2 pulgadas con una losa de 10 centímetros, ese metal deck en 2 metros no requiere apuntalamiento. Pero resulta que yo voy a hacer esta estructura, por ejemplo, en concreto, y voy a dejar 2.5. Entonces, en el caso de 2.5, como supera los 2 metros, allí sí debo colocar el apuntalamiento temporal. Y lo retiro cuando tenga el 75%, que puede ser 8 o 10 días. Entonces, ¿de qué va a depender el apuntalamiento? De mi separación entre apoyos, y eso va a depender también del espesor de la losa que utilice. ¿Hay proyectos sin apuntalamiento? Sí, cuando decido que esta separación no exceda esa luz en donde, por ejemplo, para 10 centímetros es 2 metros. Tenemos otro elemento que se llaman las tapas. Las tapas de metal deck son unos elementos que entran a presión y que tienen este acabado. La función de estas tapas, ¿qué es? Simplemente no permitir que el concreto se fugue por esas zonas. ¿Qué es importante que usted tenga en cuenta, maestro? Que estas tapas, como entran a presión, y si nosotros caminamos sobre el metal deck, él lo que va a hacer es que se va a expandir. Entonces, cuando él tiene el peso de una persona, él lo que hace es que se vuelve más ancho y esas tapas salen a volar. Entonces, ¿qué debo hacer? Coloco la tapa y coloco 1 o 2 tornillos autoperforantes o remache para que la tapa no se vaya a salir del metal deck. Ustedes van a decir, no, pero es que pues yo no tengo presupuesto para las tapas. Entonces, ustedes como son tan creativos, muchas veces que cogen icopor, cogen bolsas de basura, tablones de madera o cogen los sacos del cemento. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, pero miren el acabado con el que queda la placa. Entonces, las tapas es también para darle un acabado estético mucho más atractivo al proyecto. Qué pena te interrumpo ahí porque surgió algo sobre eso puntualmente, Inge, y es que me dicen acá que la norma dice que el concreto está disponible después de 28 días, que porque ahí dice 8 y 10 días. Porque es el 75% de la resistencia. Por eso es entre 8 a 10 días, ¿sí? No es el 100% de la resistencia. Perfecto, era solo ese puntico. Bueno, por otra parte, la fijación del metal deck. Ustedes, maestros, a veces se olvidan de esto y esto es muy importante. Nuestro reglamento dice esto es obligatorio, porque, como les explicaba antes, cuando una persona se sube sobre la lámina, ella tiende a desplazarse y si yo no la fijo, pues no voy a generar esa sección homogénea para mi entrepiso. ¿Cómo puedo hacer esa fijación? Lo puedo hacer con tornillo autoperforante. El tornillo no necesita arandela de neopreno, sino simplemente el tornillito, un remache tipo pop, o lo puedo hacer con soldadura.
y ustedes me van a decir, venga, pero con soldadura, si es que yo mi electrodo que utilizo por lo general cuando tengo elementos de acero es un electrodo 7018 y eso lo que hace es que funde el material y genera un hueco. Entonces la respuesta es, hay que utilizar un electrodo que es mucho más delgado, que es el 6013 y ese electrodo no me va a quemar mi galvanizado. Entonces, esto también es súper importante. Y ese electrodo lo que yo hago es que coloco un filete de soldadura. ¿Cada cuánto coloco esa fijación? Entonces, la idea es colocarlo cada metro. Pero si tengo una luz de 1.5, pues lo que hago es que coloco un tornillo en el centro de esa luz de 1.5. Otra pregunta que nos hacen y es, bueno, ¿y las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, cómo se hace, dónde se ponen? Entonces, con las eléctricas, por lo general, ellas van, cuando colocamos malla electrosoldada, ellas van pues debajo de la malla electrosoldada. Y referente a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, lo que se hace, hay dos opciones. La económica, perforo mi lámina antes de fundir la losa. ¿Cómo la perforo? Con una copa cierre. O la dos, la que no es tan económica, y es que con un sacanúcleos perforo el concreto y hago mi perforación. ¿Ambas se pueden hacer? Sí. ¿Qué es importante tener en cuenta? Y es que las perforaciones que hagamos del metal deck no pueden ser mayores a 30 centímetros. ¿Por qué? Porque al ser más grandes, lo que hace es que le quita resistencia a la lámina y lo que hace es como si la lámina estuviera en voladizo, ¿vale? Entonces, muy importante esas perforaciones no mayores a 30 centímetros. Bueno, y en cuanto a la instalación del refuerzo, ¿qué es importante? ¿Puedo utilizar fibras sintéticas? Sí lo pueden utilizar. ¿Puedo utilizar fibras de acero? Sí la pueden utilizar. ¿Puedo utilizar malla electrosoldada? También. En el caso de la malla electrosoldada, que es importantísimo, el distanciador. Hemos visto casos en donde no colocan el distanciador. Entonces, tengo aquí mi lámina y este es mi refuerzo y lo colocan sobre mi lámina. Entonces, ¿qué pasa allí? Que funden el concreto y cuando pasa el tiempo, o sea, a los 28 días, incluso ni siquiera a los 28 días, sino a los 7 días, se empiezan a ver la fisura en el concreto. Entonces, ese refuerzo cumple la función de darle esa fuerza al concreto para que él no se fisure. Pero para garantizar eso, ¿yo qué tengo que tener? Mis distanciadores. ¿Cómo los puedo fabricar? Panelitas de concreto. Puedo coger el bloque y parto las panelitas. ¿Cuánto tiene que tener este distanciador? Por ejemplo, si mi losa es de 10 centímetros y tengo un metal deck de 2 pulgadas, quiere decir que acá arriba yo voy a tener 5 centímetros. Entonces, lo que hago es que mi panelita tiene 2.5 centímetros y le va a dar soporte y cuando el concreto se endurezca, no se me va a fisurar. Otra cosa supremamente importante. Resulta que mi metal deck no lo voy a colocar, voy a hacer acá el dibujito, no lo voy a colocar, de viga a viga, sino que lo voy a colocar que pase derecho. En ese caso, ¿qué va a pasar? Que aquí donde tengo mi apoyo intermedio, si no le coloco este refuerzo, ¿sí? Que este refuerzo básicamente es 1/3
de la separación de mis soportes, la losa se empieza a fisurar. Entonces yo tengo acá mi viga de concreto y esto empieza a generar unas fisuras. ¿Por qué? Porque no tengo este refuerzo. Entonces, es muy importante que lo tengan presente. Ahora, ¿qué debo hacer? Colocar mis testeros y proceder a colocar mi malla electrosoldada o en mi concreto hacer la mezcla con las fibras y fundir mi losa. Entonces, ahí ya está todo listo. ¿Qué recomendaciones debemos tener, maestros, a la hora de ese proceso constructivo? Primero, usar tablones para desplazar los buggies, las carretillas, los coches, porque si no, voy a estrellar la rueda con el metal deck y lo que voy a hacer es que voy a maltratar y pues obviamente ustedes van a tener que hacer fuerza para levantar la carretilla. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo que voy a hacer es no generar montañas de concreto, sino que voy esparciendo poco a poco para que no me vaya a pasar esto, porque ustedes van a después escribir, oiga, ingeniera, pero usted me dijo que en la ficha el consumo teórico del concreto era tantos metros cúbicos y a mí se me está yendo el 20, el 30% más. Pues eso pasa cuando hacemos montañas y cuando vamos acá a nivelar, pues tengo un mayor volumen de concreto. Por otra parte, las cargas pesadas yo siempre debo colocarlos en donde tengo mis vigas o elementos principales, ya en el uso de la vida útil de mi edificación. Y segundo, ya cuando paso o tengo el 75% de la resistencia, procedo a retirar mi apuntalamiento. Otra pregunta que me hacen, ingeniero, ¿y si yo quiero colocar un cielo raso, qué puedo hacer? Usted simplemente fija su estructura de soporte del cielo raso y así le va a quedar. O sea, puede colocar acá unos tornillitos autoperforantes y fijar el cielo raso. Y ya para acabar, ¿qué es importante, señor maestro, que usted tenga en cuenta antes de iniciar su proyecto? Es cómo voy a manipular el material, dónde lo voy a almacenar. Nosotros siempre enviamos nuestros materiales en un camión con carpa o en una mula con carpa para que él no se vaya a mojar. ¿Qué pasa cuando la lámina se moja? Pues cuando yo dejo emposar agua sobre un elemento galvanizado, va a empezar a aparecer un óxido, que no es el óxido normal que vemos en el acero negro, que es naranja, sino que en el galvanizado se empieza a ver un polvillo blanco, que lo llamamos óxido blanco. Entonces, lo ideal es almacenar el producto bajo techo, pero sabemos que en las obras no hay techo, ¿cierto? O manejarlo en paquetes inclinados. Pero es muy importante, señor maestro, que usted coloque unas estivas de madera que dilaten el material del suelo. ¿Qué pasa si yo lo coloco sobre el suelo? El suelo lo que hace es que genera humedad y esa humedad también me va a dañar mi galvanizado. Entonces, no hagan esto de colocar ahí unos tabloncitos de mentira sobre la lámina, sino sepárelo para que no se le vaya a generar ningún tipo de oxidación. Tampoco, señor maestro, vaya a colocar esto envuelto en plástico, porque ¿qué pasa? Ocurre un fenómeno que se llama condensación. Les voy a poner un ejemplo súper sencillo. Ustedes están en tierra fría y está haciendo un frío terrible afuera, pero usted va en un carro y entonces el carro por dentro está calientico y resulta que el carro tiene
los vidrios arriba y no tiene el aire acondicionado prendido. Entonces, ¿qué pasa con los vidrios? Se empiezan a empañar. Entonces, cuando se empiezan a empañar, el material, en el caso del Metal Deck, cuando tengo estas bolsas, entonces tengo afuera mucho frío, pero adentro del material está más caliente, entonces empieza a generar esa humedad y esa humedad empieza a mojar el material y empieza la oxidación. Cuando ustedes vayan a hacer el descargue del material, importante, sus guantes. Si no tienen guantes, estas láminas nos podemos cortar. Si la lámina es, no sé, más de, tengo 4 metros, 6 metros, entonces 2 personas la pueden llevar, pero si tengo 8 metros, ya 3 personas deben cargar el material para que la lámina no se vaya a deformar ni se vaya a golpear. Entonces, estas recomendaciones son supremamente importantes para garantizar que el producto no vaya a presentar ningún tipo de problema. Y vamos a poner aquí un video. Estas obras están construidas con Metal Deck Acesco, el sistema de entrepiso con el que ahorras hasta un 50% en materiales y logística, 25% de ahorro en equipo de construcción y 30% menos en desperdicios, creando obras más limpias y amigables con el medio ambiente. Y ahora, Metal Deck Grado 50 te ofrece un 30% de mayor resistencia estructural y reduce el uso de apuntalamientos. Metalízate con Metal Deck. Cambia la forma de construir, cambia la vida. Exige calidad Acesco. Bueno, entonces vamos a empezar a responder sus preguntas y también vamos a hacer unas preguntas nosotros para unos 4 kits súper chéveres que tenemos. Para Super. que se animen, esos kits que tienen un termo, una camiseta de Acesco y un bono del éxito de 50,000. Súper, excelente. La persona más rápida y que responda bien se va a ganar ese kit. Bueno, ahí tienen en pantalla los datos de la ingeniera. Yo creo que ahí lo están apuntando, pero también nos estaban preguntando que si esto iba a quedar grabado, si esto queda en el canal de YouTube. Entonces ahí también le pueden dar replay y vuelven a este punto de los datos de la ingeniera. Si quieres, deja de compartir pantalla para que ya me veas y hagamos la actividad. Vayan haciendo sus preguntas. Yo tengo aquí varias preguntas, pero no sé cómo quieres que lo manejemos. ¿Hacemos un kit ya o hacemos una tandita de preguntas primero y nos vamos luego a un kit? Bueno, vámonos con un kit. ¿Un kit? Listo. Para que se animen. Entonces, ¿cómo va a ser la cosa? A mí acá me sale en tiempo real las respuestas. Como les comenté, de pronto los que estén en Facebook y YouTube, si se van al chat, de todas formas les voy a volver a poner aquí el link. Tienen que estar, solo participan los que estén en la sesión webinar, que son los que se registraron en ese link. Ahí les debe estar llegando ya en el chat. Entonces, yo voy a ver las respuestas en tiempo real acá de todas las redes sociales, pero solo voy a contar los que estén en la sesión de webinar, que es ese link que les acabo de enviar por ahí a YouTube, a Facebook, ahí les debe estar llegando. ¿Listo? Entonces ahí les estoy dando una esperita como para que lleguen algunos. La ingeniera nos va a hacer una pregunta y eso va a quedar cronológicamente ahí, no tiene falla. Y yo le voy a ir leyendo las respuestas en el orden cronológico hasta que ella me diga, Alex, ese es o esa es la ganadora. Y aquí yo voy a verificar en tiempo real que efectivamente tenga esa persona inscrita y tenga los datos pues para poderla contactar o poderlo contactar. En este momento tenemos 131 inscritos. ¿Listo? Entonces, nada, Inge, yo creo que arranquemos. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, al principio hablábamos de 2 aspectos súper importantes que nuestro reglamento nos definía
referente a las características de un metal deck que va a trabajar como refuerzo, ¿cierto? Entonces, indíquenos esos dos aspectos que son supremamente importantes y que se ganen ese super kit. Ahí están, deben estar viendo los apuntes. Ahí van participando. Yo te voy apuntando aquí unas preguntitas. Nos dice Fernelli Sierra Ceballos. 0,75 2 pulgadas de 10 centímetros. 3 pulgadas en edificio y puentes 13 centímetros. No, señor. Son dos características que nos dice el Tienen que reglamento. estar las dos, porque me han dicho, hay unos que han dicho una. La No, primera que veo con 2, aquí está. Llegó a las 8 en punto, Vanessa Sendales. Recubrimiento y resistencia. recubrimiento y resistencia. Sí, señorita. Sí, súper. Un momento, yo reviso. Vanessa, presente. Sí, aquí está, correcto. Tengo los datos de Vanessa. Bueno, entonces, si te parece, vamos con unas preguntitas. Claro que sí. A ver, recapitulemos acá. Bueno, preguntaron sobre la asesoría, les pareció además súper interesante el tema de la asesoría y el acompañamiento, que si eso tiene algún costo. No tiene costo. Ustedes simplemente entran a nuestra página web, dejan sus datos, su solicitud y es totalmente gratuito. ¿El tono negro de acabado es mate? Pregunta Roberto. No, no es mate. No es mate, es brillante. Es brillante. Listo. Bueno, aquí podemos unir dos. Nos preguntan para qué se usa la de 2 pulgadas y la de 3. Y nos preguntan que en qué tipo de proyecto, porque nosotros contestamos en qué sistemas o con qué sistemas va bien, pero aquí nos preguntan que como qué tipo de proyectos. Bueno, entonces el de 2 pulgadas por lo general siempre lo utilizamos para vivienda, para oficinas, para centros comerciales. El de 3 se utilizan, por ejemplo, para entrepisos de, digamos, de edificios en donde tengo una gran separación entre los apoyos o cuando tengo, no sé, un mezzanine de cargas pesadas o en el caso de los puentes vehiculares lo utilizan como formaleta, ¿sí? Digamos que básicamente esos son los usos. Ok. Bueno, hagamos otras 3 preguntitas. Este ya lo hicimos. Bueno, que súper la capacitación, de verdad están muy contentos con lo práctica que ha sido. Cuando hablabas del voladizo, aquí Carlos Antonio Valencia nos dice que él la ha instalado con voladizo de 80 con doble malla. Muy bien, coloca su refuerzo negativo, así es. Lo importante es que tenga el refuerzo. Jean Pablo Beltrán, Inge, yo estoy haciendo unos kioscos en una playa, pero en la zona donde estamos haciendo la zona de tanques, pero la estructura es en madera. Tengo unos listones de 20 por 20. Este sí hizo la super consulta. A cada 2 metros y correas de 10 por 15 a cada 60 centímetros. Así lo estamos haciendo. ¿Cómo lo ve? A ver, yo creo que escríbeme a mi correo porque ahí entendí que el tanque que, bueno, si quieren me escriben a mi correo y le digo cómo lo veo. Hay algo supremamente importante que hablamos durante la charla en una de las preguntas y que me parece relevante mencionarlo y es que nos decían, el metal deck se comporta muy bien cuando llueve. Entonces aquí les quiero hacer una muy buena recomendación y es cuando nosotros tenemos entrepisos como las terrazas, ¿sí? O que van a ser la cubierta, ¿sí? Que es una losa de concreto, y en este caso con nuestro metal deck,
es muy importante el tema de la impermeabilización, ¿sí? Ustedes van a decir, pero yo para qué impermeabilizo si pues yo tengo la lámina de acero por debajo, ¿cierto? Pues resulta que el concreto es un material poroso. Entonces, el agua se filtra y siempre va a buscar por dónde salir. Y la forma en que ella sale es siempre por los traslapos. Entonces, importantísimo que impermeabilicen para que en un futuro no tengan pues problemas de filtración de agua. Ok, súper. Excelente capacitación, he trabajado este tipo de losas y acá estoy despejando dudas. Buena. Por lo general esta losa presenta fisuras. Es necesario cortarla para evitar fisuras, aislando las columnas y muros. Pregunta Vicente Sánchez. En general, ¿qué pasa? En esas zonas donde yo tengo, por ejemplo, las columnas, así yo tengo una losa, no sé, una losa maciza, una losa con metal deck, ahí yo tengo que colocar un refuerzo para esas juntas y debo hacer una junta para evitar ese tipo de fisuras, independientemente que tengas un metal deck o tengas una losa maciza. Entonces, siempre se requiere el diseño de esa junta y colocar ese refuerzo adicional. Ok. Esta fue de lo último que nos explicaste. Lo pregunta Manuel Enrique Benavides y es que para las tuberías colgantes, ¿los pases se hacen antes o después de la carga? Gracias. Pregunta Manuel Enrique Benavides. Tú puedes hacerlo después, o sea, así como vimos en el cielo raso, colocas unos tornillos autoperforantes y colocas los aros donde van esos ductos. No tiene ningún problema. Si los haces, si lo haces antes, ¿qué va a pasar? Que de pronto por ahí puede que se te chorree un poquito el concreto. Entonces es mejor después. Ahí nos escribió el máster del proyecto en la playa que ya te mandó el correo. Bueno, les cuento que la ganadora Vanessa está en Manizales. No les había dado ese dato. Está en Manizales. Felicitaciones, Vanessa. Bueno, hagámonos otro kitcito. Nos están pidiendo por ahí algunos que hiciéramos uno aleatorio. No sé si te parece que el último lo dejemos así entre todos los inscritos. Dale. ¿O quieres que todas sean de conocimiento? Tú mandas. Bueno, vamos a dejar uno aleatorio. El aleatorio, listo. Ese lo hacemos al final, pero con una condición y es que los que hayan ganado no participan, ¿listo? No los voy a poder sacar para que sea práctico y rápido. Entonces, si nos cae uno de los 3 anteriores que hayan ganado por conocimiento, volvemos y le damos giro a la ruleta, ¿listo? De acuerdo. La segunda pregunta, ¿sí? ¿Con qué pregunta nos vamos el segundo kit? Recuérdanos que viene con el kit. Viene un termo, una camiseta de Acesco y un bono del éxito de 50,000 pesos. Súper. Entonces, la segunda pregunta es. Indíquenos 2 formas de identificar, perdón la redundancia, el derecho de la lámina. Entonces, 2 formas en que yo identifico el derecho de la lámina. Listo. Bueno, vamos a ver, ahí también la agilidad para escribir, ¿no? El que más use WhatsApp es el que de los primeros que pone ahí la respuesta. A ver. Tiene que decir las 2, ¿no? Sí, mínimo 2. O sea, ahí acuérdense que yo les hablé de 4, pero pongan 2. Lo digo es porque de pronto a veces uno escribe uno y luego le da enviar y luego le escribe otra, no. Tienen que estar los 2 en el mismo mensaje. Sí. A ver, aquí nos escriben sellos. Fernando José Briceño, pero escribió 1. Luz Dari Peña, primera con 2. La U y el traslado. La U y el traslapo. Exacto. ¿Sí? Entonces, la U, sí. La U es las 2 U's que se forman en la cresta y el otro es el traslapo que se forma una montaña. Bueno. No, las mujeres están ganando.
Venga, les digo, les voy a dar la cédula, el correo de Luz Dari, no mentiras. Pero venga, les digo desde dónde está Luz Dari, me sale que está en Bogotá. Felicitaciones, Luz Dari. Y aquí yo voy de una vez para que no se nos pase eso, yo lo estoy pasando por WhatsApp a la Inge, esos daticos. Listo. Felicitaciones. Bueno, vamos por otras preguntitas de lo que tenemos de dudas. Vamos por la tercera de conocimiento y la final hacemos ruleta. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. A ver, de las que tenemos que ya nos quedan muy poquitas. Oscar Monroy nos dice que hace unos días instalaron Metal Deck negro en un proyecto y que sale de muy buena calidad. Los clientes lo piden. Es un testimonio más que una pregunta. Jorge Enrique Chávez Vega dice, pueden haber cositas repetidas, Inge, porque también nos estaban manifestando algunos que iban llegando desde el trabajo. También nos reportaron en el Valle y en Nariño lluvias fuertes y la señal también estaba complicadita. Gracias además por estar hasta ahora y estar aquí participando. Y qué bueno pues que ya va llegando un poquito de agua, ¿no? Esperemos que tampoco sea demasiada para que estemos bien todos. Jairo Enrique Chávez nos dice, ¿de qué largo viene la lámina? Es decir, cada 2 metros se recomienda un refuerzo en paral y cercha. Para el vaciado de concreto debe llevar vigas de hierro. Bueno, entonces nosotros manejamos, digamos que si usted va a ir donde cualquiera de nuestros distribuidores, va a encontrar láminas de 6,10, de 5,10, de 6 metros, ¿sí? Eso es como lo estándar que tienen nuestros distribuidores, pero nosotros también fabricamos a la medida, desde 1,5 hasta 12 metros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los proyectos que son monolíticos que vimos al principio, pues ahí mi lámina básicamente va entre la viga de concreto y mi vigueta de concreto, entonces pues la luz pues no es grande, entonces por decir algo tiene 2 metros, ¿sí? Entonces, usted si tiene más de 100 metros lineales, se lo podemos fabricar a los 2 metros. Y cuando son, por ejemplo, edificaciones en donde tengo mis viguetas metálicas, lo que hago es que la lámina sigue derecho, ¿sí? Y pues lo manejo hasta donde tenga mi otra viga, teniendo en cuenta que el apoyo mínimo es de 4 centímetros. Me van a decir, oiga, si yo, no sé, tengo mi vigueta de concreto abajo, pues tengo que de alguna forma generar ese vínculo con mi vigueta de concreto, o si definitivamente no lo voy a hacer, pues la lámina pasa a derecho. Entonces, depende cómo tenga su configuración. Súper. Bueno, aquí tenemos una pregunta bien nutrida y yo creo que con esta pasamos al siguiente kit, a la siguiente pregunta. Y nos pregunta Diana Úsuga. Yo la conozco a ella, sé que está en Medellín. Me gustaría saber cuánto es el máximo de espesor que soporta un entrepiso, digamos, por ejemplo, en una zona de alto tráfico de personas, y si es recomendable cambiar el entrepiso cada cierto tiempo o cómo es el mantenimiento después de su instalación para evitar el desgaste o su oxidación. Los saludo desde Medellín y me alegra mucho que tengan subtítulos ya que tengo problemas de audición. Pero entonces, bueno, bueno, ahí nos respondió algo, no, pero dejémoslo hasta ahí. Bueno, el espesor de la losa, o sea, primero, desde el diseño se debe contemplar las cargas que se tienen en el proyecto y definir el espesor adecuado. Entonces, ahí hemos tenido proyectos, por ejemplo, de vivienda, donde son 10 centímetros, pero en proyectos industriales en donde la losa es mucho más gruesa, ¿sí? Entonces, lo que se hace es preverlo desde el diseño, ¿sí? Que hay que tener ahí como presente es, digamos que por norma hay una limitante del volumen de concreto que hay desde la parte superior para que la lámina trabaje como refuerzo, ¿sí? Entonces no puedo tener, por ejemplo, una losa de 30 centímetros porque no voy a generar la sección compuesta de esos 30 centímetros con la lámina, ¿sí? Entonces, digamos que hay que validar el caso puntual. En cuanto al cambio del entrepiso,
pues digamos que si tú lo que vas a manejar es una edificación como un centro comercial o algo de vivienda, pues tú no tienes que hacer el cambio del entrepiso porque vas a tener un ambiente que no es altamente, o sea, que no es corrosivo, ¿sí? ¿Cuándo pasa que se empieza a generar corrosión? Cuando, por ejemplo, voy a hacer un parqueadero al aire libre y estoy en la costa. Entonces, allí la norma te dice el recubrimiento debe ser mayor e incluso debes pensar en pintarlo para que no se vaya a oxidar, ¿sí? Pero entonces digamos que en una edificación normalmente tú no tienes que quitar la lámina ni nada de eso. O si vas a tener un proceso, no sé, químico, pues es buscar la forma de pintarlo para proteger el acero. Pero la idea es que no para que la lámina te quede el tiempo que te va a durar tu edificación. Claro. Listo. Es más, ahí ya evacuamos todas las preguntas. Entonces, vámonos con el tercer kit. El tercero, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer la tercera pregunta. Una fácil. ¿Cuál es el apoyo mínimo de mi lámina de metal deck sobre una viga de concreto? Muy fácil. A ver, yo aquí atento a ver el primero. Uy, como estaba corta la respuesta, llegaron muchísimos. El primero fue Vicente Sánchez, puso 4 centímetros. No. Ok, segundo, Fernelli Sierra. Apoyo mínimo 2.5 centímetros en concreto de 3000 PSI, quitar apoyos al Sí, 70%. 2.5, bien, bien, bien. Yo no sé cómo escribió tan rápido todo eso para ser el segundo. Entonces ganó, felicitaciones. Muy bien. Oiga, y está para digitar, le cuento. Vamos a ver entonces, aquí, vengan, yo verifico. Ténganme un poquito de paciencia. Verifico datos y les cuento además desde dónde nos está acompañando nuestro compañero. Y la última, ya nos vamos con ruleta. De hecho, aquí yo estaba mientras tanto descargando el Excel. Ya les proyecto la pantalla para que seamos bien transparentes con eso. Bueno, un momento que se me perdió el nombre, ¿cómo se...? Un segundito. Fernelli. Sí, señor. Cali. Tuvimos casi de cada una de las ciudades han habido ganadores. Eso está chévere. Y ya mismo se va por WhatsApp estos datos para la INGE. Nos ayuda a gestionar ahí la entrega. De todas formas, con nosotros cualquier dudita sobre eso, con mucho gusto a la línea del periódico les podemos apoyar. Rosenberg, saludos, feliz noche. Aquí nos siguen respondiendo. Falta Florida Blanca, dice Fernando José Briceño. Bueno, vamos a ver si la suerte le da a otro paraje de Colombia ese premio. Entonces, a ver, compañeros y compañeras. Voy a poner el correo electrónico. Esperen, yo oculto aquí alguna información sensible como los celulares. Voy a poner el correo electrónico a rotar en la ruleta. Compartir pantalla. Toda la pantalla y aquí está. Compartir. En este momento ustedes ya están viendo el Excel de todos los inscritos. Nos vamos a copiar los emails. Nos vamos para la app de sorteos. Pegamos los emails y vamos a comenzar. Tú me ayudas, como tú tienes el WhatsApp, Inge, que no sé, que el correo que salga no sea de los que te haya enviado, ¿sí? Perfecto. Entonces vamos a darle girar a la ruleta. Mucha suerte.
sifcesar@gmail.com. No ha ganado antes. Listo. Ya les cuento quién es Sif César. Un momentico. Me muevo yo ahora acá. Mientras tú revisas, quiero hacerles una invitación súper especial a todos los maestros y maestras que están localizados en Bogotá. Vamos a tener un evento el 25 de mayo exclusivo para ustedes, así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a Acesco, por Instagram, por Facebook, por LinkedIn, y estén muy atentos y también a la obra maestro, donde les estaremos indicando el lugar, las actividades que vamos a tener, y lo más chévere es que está pensado para ustedes. Entonces, súper, súper, súper invitados desde ya y estén muy atentos a nuestras redes. Bueno, les cuento. Gracias por la invitación. Ya van a estar también teniendo más detalle de eso para que los que estén en Bogotá pues se puedan ver y conocer y hablar más allá al respecto. Nuestro ganador se llama César Augusto Giraldo Chaparro y está en Duitama. Entonces estuvo bien repartidito esos kits, chévere. Ya desde Acesco, para que estén tranquilos, si le escriben soy de Acesco, usted ganó, me comunico por esto, sí son de Acesco, porque pues hoy en día tanta cosa, frescos, cualquier duda igual con la línea del periódico, aquí estamos para eso. Y quería cerrar pues también mostrándoles que en la página web, ya recuerden que la página web de Acesco es como nuestro punto de encuentro para todo. Ustedes aquí pueden entrar, navegar, ahí están los entrepisos de Acesco, están todos los beneficios. La verdad es que la página web es muy agradable, es una ayuda gigantesca. El otro día nos estaban pidiendo que les mandáramos los PDFs de las fichas técnicas, pero es que realmente ahí están todo el tiempo. No tienen que consumirle memoria a sus celulares. Ustedes entran a Acesco y ahí están las fichas. Por ejemplo, esta ficha de lo que estuvimos viendo hoy, aquí están las fichas. Así rapidito en un clic llega una de las fichas técnicas, están todas las dudas que ustedes puedan tener adicionales. Entonces, invitados a que ingresen a la página web de Acesco, que aquí se las pongo en la pantalla, súper fácil, www.acesco.com.co, y como hemos visto, el personal así de querida como es la ingeniera Andrea, así son todos, prestos a resolver las dudas, y ya saben que esa asesoría técnica pues es un acompañamiento que tenemos sin costo alguno. Ahí están todos dándote miles de gracias. Les encantó la explicación. De verdad, todos sus mensajes me encantaría leerlos ya. Y aquí nos quedamos. Aquí termina de llover y seguimos saludando. De verdad, muchísimas gracias a todos por conectarse, por estar aquí. Muy contentos contigo, ingeniera. Te agradezco mucho también por sacar este tiempo, que es tiempo de familia, tiempo adicional para que estas maestras, estos maestros y contratistas pues se capaciten y cada día sean mejores, porque eso hace pues que los productos queden aún más en alto y pues que se siga construyendo a Colombia, ¿no? Así es, así es. Muchas gracias, Alex, por el espacio. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, a que nos escriban, y estamos aquí para apoyarlos a todos y construir un mejor país. Excelente, bueno, gracias José Castaño, Iván, Cristina, Wilson, Alexander, gracias, descansen y estén ahí pendientes para otro espacio de estos de A la Hora Maestros Capacita. Feliz noche, chao. Chao, que estén muy bien. A la obra, maestro. Contratistas y profesionales de la construcción.